de tesorería. Tesorería es el departamento donde exclusivamente se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones monetarias. Incluye básicamente la ejecución de pagos y cobros. Miramos aquí la función del departamento de tesorería. ¿Qué es lo que se tiene y se maneja en tesorería? Es justamente el efectivo. Se gestionan allí los cobros y los pagos. Es importante este departamento, ya que allí es donde se va a obtener la documentación de respaldo para la contabilidad. Por lo tanto, debe existir mucho control al momento de ejercer un cobro o realizar un pago. El Espíritu de Profecía en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 78, nos dice lo siguiente: cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Es importante este párrafo donde nos dice que cada uno de nosotros podemos llegar a ser un tesorero en la iglesia del Señor, en la obra del Señor. Cada mujer, cada joven puede llegar a ser un tesorero del Señor. También tenemos muchos párrafos del Espíritu de Profecía donde nos apoyan este pensamiento. Nos dice también otro párrafo: por este sistema alcanzan grandes objetos si todos lo aceptasen. Cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios y no faltaría recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. La tesorería estará llena si todos adoptan este sistema y los contribuyentes no serán más pobres por ello. Mediante cada inversión hecha, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad presente. Estarán atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Entonces también aquí este párrafo nos dice que debemos de ser cada uno de nosotros un vigilante y fiel tesorero de Dios. Es un privilegio para nosotros llegar a ser participantes de ese plan divino, participantes de la obra de Dios. El tesorero de la iglesia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la función, de las responsabilidades y de lo que debe ser un tesorero de iglesia. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada administrador, cada uno de nosotros se necesita, se requiere que seamos hallados fieles. El cargo de tesorero es sagrado y de responsabilidad. Él ayuda en la administración de la propiedad de Dios al llevar fielmente los registros contables donde anota todos los diezmos y ofrendas, así como los gastos, siendo que es responsable de todos los fondos de la iglesia. Para tal cargo debe elegirse un miembro de iglesia que sea honrado y capaz. Entonces aquí vemos que la tesorería es un cargo sagrado y de responsabilidad.
Y para elegir un tesorero de una iglesia, debemos de buscar una persona que sea honrada y que sea capaz de ejercer esta responsabilidad. El tesorero el tesorero debe apartar el diezmo de todas las entradas de dinero que quedan para ser administradas por la iglesia local, tales como la ofrenda misionera local, la ofrenda del segundo servicio, la ofrenda de la Santa Cena del Señor y otras. Este es también una responsabilidad del tesorero, apartar el diezmo de todas las entradas de la iglesia que quedan para la administración local y enviar ese diezmo juntamente con las ofrendas que corresponden al campo. Cada mes envía el tesorero de la asociación todos los diezmos, las ofrendas de escuela sabática, las ofrendas misioneras y demás ofrendas juntamente con el formulario del informe mensual. Esto también es otra responsabilidad del tesorero de iglesia. Debe elaborar el informe mensual y debe enviarlo juntamente con el dinero, ya sea una transferencia bancaria, ya sea en efectivo o de la forma que hayan convenido con el campo el enviar el dinero. Todo movimiento de dinero debe estar respaldado por el comprobante respectivo. Es importante la documentación. En esto estamos recalcando bastante a fin de mentalizarnos de que de allí depende nuestra contabilidad. Debe existir suficiente respaldo para nuestras transacciones. Los diezmos y ofrendas confiadas a la administración del tesorero pertenecen al Señor y nadie tiene el derecho de retenerlos. Los diezmos y las ofrendas son propiedad de Dios. Por lo tanto, el tesorero no tiene la atribución de retener ese dinero, sino que debe de cumplir puntualmente el envío. Vamos a ver dentro de los requisitos para un tesorero. Tenemos espirituales. Ser miembro de iglesia. La Biblia nos dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es uno de los requisitos muy importantes para un tesorero, ser miembro de la iglesia. Morales, capacidad administrativa. Éxodos 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Este pasaje bíblico lo usamos también para la elección de un tesorero, porque también viene a ser un líder de la iglesia, viene a ser un jefe de la iglesia. Por lo tanto, el tesorero debe de ser una persona, como dice Éxodos, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Entonces, estas cualidades tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir a un tesorero. También tenemos otros requisitos sociales. Buen testimonio. Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debe de tener buen testimonio dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Porque como pueblo de Dios estamos llamados a testificar de lo que creemos y de lo que conocemos. Y si no tenemos buen testimonio de los de afuera, entonces no estamos listos para ocupar cargos de responsabilidad, ya que esto influye bastante en la responsabilidad que vamos a llevar. Las funciones del tesorero. Primera, estimular la fidelidad en la devolución del diezmo y enseñar a la iglesia a reconocer que Dios es el dueño de todo al traer a la tesorería las primicias y las ofrendas. Entonces, esta es una función importante de un tesorero. Estimular a los miembros de iglesia. Existen muchas veces lugares donde hay miembros que han dejado de diezmar por un X motivo. Pero es deber del tesorero visitarlos, aplicar Mateo 18, ir a hablar con ellos, aconsejarlos, amonestarlos en el temor de Dios. De esta manera, el tesorero está cumpliendo su función. Además, debe también enseñar en la iglesia. No solamente es un trabajo personal, sino también un trabajo público. El tesorero está llamado a enseñar al pueblo, a enseñar a la iglesia, a reconocer a Dios como el dueño de todo y a traer diezmos, ofrendas y primicias a la casa del Señor. La Biblia y los testimonios nos hablan muchísimo sobre la dadivosidad, sobre la sistemática, sobre la generosidad, sobre la devolución del diezmo. Porque cuando nosotros damos el diezmo, no estamos dando nada. Estamos devolviendo al Señor lo que le pertenece. Cuando nosotros damos nuestras ofrendas, allí estamos apoyando recién a la obra de Dios. 2. Custodiar los fondos de la iglesia. Esto es otra tarea muy importante del tesorero. Custodiar los fondos de la iglesia. Es responsabilidad del tesorero velar y cuidar por el dinero. Desde el momento que un miembro de iglesia, una persona se acerca a entregar sus ofrendas, de allí en adelante la responsabilidad recae sobre el tesorero. Debe de recibirlo, registrarlo. Para esto debe existir, se recomienda que exista una cuenta bancaria donde se depositan los dineros para evitar peligros. Cada semana se debe de realizar este trabajo. Tercero, mantener al día los libros de tesorería o contabilidad. Es otra función importantísima. Los libros deben de mantenerse al día siempre. Debemos de mantener la contabilidad al día para mantener informada a la iglesia, para cumplir con nuestras obligaciones con la unión, asociación o campo, y así facilitar el trabajo de nuestros superiores. Cuarto, el tesorero de la iglesia debe otorgar recibos a cada uno de los donantes. Esto es algo que también se ha perdido la costumbre, en algunos lugares lo hacen, en otros no, pero es importantísimo que se realice. Cuando yo recibo un alfolí de un hermano, yo debo de elaborar el recibo para archivo de tesorería y para el registro contable y la copia para el hermano que dio.
Entonces, de esta manera estamos trabajando ordenadamente. En una revisión se puede tranquilamente poder hacer un buen trabajo y dar fe del trabajo que está realizando el tesorero. Quinto, según el orden instaurado dentro de la iglesia, los tesoreros envían las donaciones que han sido recogidas para los demás niveles de la organización, inmediatamente después de la finalización de cada mes. Esto lo tenemos en nuestro manual de iglesia. Allí la importancia de mantener al día la contabilidad. Cada iglesia debe de mantener al día sus registros, para que cuando se concluye el mes, en los primeros días del siguiente mes, se envíe el informe al siguiente nivel de la organización. No debemos de retrasar, no hay razón de que se retrase tanto la información, porque si en la iglesia la retrasamos, en la asociación la retrasamos, la unión se retrasa y así sucesivamente, en todos los niveles. Entonces debemos de ser puntuales desde la iglesia. Generalmente se da los 5 primeros días de cada mes tiempo a los tesoreros para que llenen sus informes y hagan sus transferencias de los dineros. Es un tiempo suficiente para hacer este trabajo. Sexto, enviar el informe mensual junto con el comprobante de la transferencia bancaria a la tesorería del campo. Ya lo habíamos dicho, es deber del tesorero al momento que hace un giro de dinero, una transferencia bancaria, debe enviar inmediatamente el reporte de los diezmos y de las ofrendas para que se pueda registrar correctamente ese dinero. Tengo un párrafo más que quiero compartir y dice, el cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de propiedad de Dios. El creador de todas las cosas es el propietario original. Nosotros somos sus mayordomos. Todo lo que tenemos es depósito suyo para que lo usemos de acuerdo con sus indicaciones. Me llamó mucho la atención este párrafo, ya que nos dice que el cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es en el reconocimiento del derecho de la propiedad de Dios. Eso debemos de nosotros tenerlo en mente. Debemos de reconocer a Dios como el creador de todo. Inclusive nosotros mismos le pertenecemos a Él. Y como dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece al Señor y por lo tanto debemos de reconocerlo como tal. También nos dice, esta obligación pesa sobre cada ser humano. Se aplica a toda la gama de la actividad humana. Reconozcámoslo o no, somos mayordomos a quienes Dios ha otorgado talentos y capacidades y los ha puesto en el mundo para hacer la obra que Él les ha asignado. Reconozcamos o no a Dios como el dueño de nosotros, como el creador de todo lo que existe, somos mayordomos. Y de nuestra mayordomía tenemos que dar cuenta a Dios, individualmente. Cada uno de nosotros debemos de dar cuenta a Dios de la mayordomía que nos ha encomendado en nuestras vidas, de nuestros talentos, del dinero que recibimos, de todas las cosas que recibimos de Dios. Tenemos que dar cuentas
inclusive del tiempo, cómo lo administramos, cómo llevamos este tiempo hermoso que Dios nos ha dado. Y con mucha más razón, cuando hemos sido llamados a cumplir con una responsabilidad dentro de la iglesia, somos mayordomos en el hecho de tener un cargo, tenemos que dar cuenta a Dios. Por lo tanto, debemos de mantener la integridad, la comunión con Dios, y esto hará de nosotros fieles siervos de Dios. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso, por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor, porque es de origen divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Todos estamos incluidos en este hermoso plan que Dios ha creado. Si bien es cierto, el origen del diezmo viene desde el Edén. El origen de la mayordomía viene desde el Edén. La administración se creó allí. Entonces, todo esto ha sido un plan divino. Dios ha querido que nosotros seamos fieles administradores. Y como habíamos leído en 1 Corintios 4:2, dice que se requiere que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Ese es el llamado que Dios nos hace, a que entreguemos nuestras vidas al servicio de Dios y obremos con responsabilidad y como en la presencia de Dios. Quiero a continuación empezar con un breve ejercicio que vamos a hacer sobre el trabajo de la iglesia, lo que es la tesorería local. En la tesorería local se manejan generalmente 2 libros. El libro de ingresos o conocido también como de asociación. En algunos lugares se maneja como libro de asociación, en otros lugares como un libro de ingresos. Y en segundo lugar se maneja el libro de iglesia local. El libro de la iglesia local, donde se registran todos los movimientos que corresponden a la iglesia, ya sean ingresos o gastos. Además, debo indicar que existen 2 métodos para poder llevar a cabo la tesorería en las iglesias locales. El uno es el que se usa cuando los sobres están de esta manera. Vienen lo que corresponde al campo, a la unión, lo que corresponde a la iglesia local y luego lo que corresponde a la conferencia general. En sí siempre lo que son los diezmos, las primicias, la escuela sabática, siempre corresponden al campo, ya sea unión, asociación. Lo que son las otras ofrendas, existen variedad, ¿no? Puede pertenecer un porcentaje a la unión o al campo y otro porcentaje a la iglesia.
o el donante mismo lo distribuye, como es aquí el caso de este sobre que yo tengo, de este alfolí. Está separado lo que pertenece a la iglesia y lo que pertenece a la unión. Además, en este sobre se incluye los aportes que dan los hermanos para conferencia general, que son la semana de oración, son la ofrenda de escuela sabática especial que cada trimestre se recoge, y también ofrenda misionera en algunos casos, o otras ofrendas que la Asociación General ha solicitado. Ayudas muchas veces cuando hay terremotos o hay necesidades, entonces se solicita ayudas a los campos y hay hermanos que lo envían, entonces pueden registrarlo en el alfolí. Los dos métodos que existen son el uno, cuando se registran los ingresos, todos los ingresos totales, en este primer libro, y cuando está cerrado el mes, nosotros lo dividimos por porcentajes. Estos porcentajes son acuerdos de unión, cuánto queda para la iglesia local y cuánto debe ser enviado a la unión. Y luego allí, nosotros cuando ya hemos calculado los porcentajes, realizamos el cierre del libro y con eso llenamos los informes que tenemos que enviar, tanto para la iglesia como para la unión. El otro sistema es el que les había presentado. De allí que se llama el segundo libro, es el primero mismo, pero el segundo nombre, que habíamos dicho de asociación, ingresos de asociación, o unión. Porque en este libro vamos a registrar todo lo que corresponde a la unión. Todo lo que viene en esta primera parte. Por ejemplo, diezmos, primicias, escuela sabática, buen samaritano, evangelismo, literatura, edificio, jóvenes, educación, departamento médico y misceláneos. Además, en este libro se registra también la ofrenda que corresponde a Asociación General, que habíamos visto. Semana de oración y escuelas sabáticas especiales. Luego hablaremos sobre el libro de ingresos locales, donde registramos ya sea el ingreso de los hermanos que envían a través de los sobres, como también en el caso de hacerlo por porcentajes, el porcentaje que corresponde a la iglesia local. Esto es lo que se registra allí como ingresos, como también las ofrendas que se recolectan en los cultos, como por ejemplo el segundo servicio, cuando hay Santa Cena y se recolecta ofrenda, sociedades de jóvenes, etc. Cuando hay noches de culto, se recolectan ofrendas, se registra en este libro de iglesia local. Cuando se maneja este sistema, el segundo que hemos explicado, en este libro de iglesia local hay que calcular los diezmos de los fondos de la iglesia que han ingresado en el mes y transferirlos al libro de ingresos de asociación para cumplir con lo que habíamos leído del manual de iglesia, que dice que el tesorero debe de calcular
el diezmo de los fondos locales y enviarlo a la unión. Nosotros hemos dicho que se deben de realizar recibos. Vamos a realizar algunos ingresos, por lo tanto, tenemos aquí algunas muestras de recibos de donantes, la forma como se debe de llenar, la forma como se debe de cumplir con esta actividad. Tenemos el primer recibo, los datos que contiene el membrete Sociedad Misionera Internacional Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. El nombre completo, luego está un lugar donde debe colocarse el nombre de la iglesia. A continuación, siguiendo en la misma columna, tenemos allí diezmos, primicias, escuela sabática, misionera, pobres, agradecimiento, jóvenes, pro templo, educación, pro congreso, misionera, extranjera, semana de oración, escuela sabática extranjera, cultos y ofrendas especiales. O sea, allí tenemos todo para colocar las ofrendas que recolectamos. Y si alguien quiere hacer una donación extra, también hay espacio allí para colocarlo. Luego está la cantidad, la siguiente columna, donde se va a registrar los datos exactamente como el donante los registró en su sobre. Lo que puso para diezmo es lo que se va a colocar en el recibo. Lo que está registrado en el sobre de primicias y de cada una de las ofrendas, exactamente vamos a registrar en el recibo. Tenemos que respetar la decisión del donante. No podemos cotejar sus datos. Si esa es su voluntad, nosotros tenemos que respetarla. Abajo se totaliza. En la siguiente parte de este documento tenemos recibo número. Generalmente usamos la numeración de acuerdo al mes que registramos. Si registramos el mes de enero, la numeración va a empezar con el 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 2. ¿Qué queremos decir con esto? El primer número del recibo significa el mes que hemos registrado. En este caso, yo tengo allí el número 7. Entonces vamos a trabajar con el mes de julio. Entonces tenemos el número, a continuación la fecha que el donante lo dio. Tenemos, recibimos del hermano o hermana. Allí hay un espacio donde se puede colocar el nombre completo de la persona que donó. Seguido tenemos la cantidad. Primeramente lo registramos en números y a continuación en letras, en palabras. Luego tenemos un concepto que dice que es una donación según detalle al margen. Después está el espacio para la firma del tesorero. El tesorero debe de firmar porque con su firma certifica de que recibió el dinero. Después dice que el Señor te bendiga abundantemente. Y una nota que dice, estas donaciones no están sujetas a devolución. Los recibos de diezmos y ofrendas deben llevar incluido esta nota. Es muy importante para asuntos legales que se puedan presentar. Estas donaciones no están
sujetas a devolución. ¿Por qué razón? Porque en algunos casos, cuando hermanos de la iglesia se han separado, no han querido continuar con nosotros, han reclamado la devolución de sus diezmos, de sus ofrendas. Y esto no es correcto. Y si se va a un juicio y presentan estos recibos, entonces ya no tendría validez una devolución. Por lo tanto, es recomendable que esta nota exista en los recibos de los diezmos y ofrendas, a fin de evitar algún problema. No existe siempre, pero hay casos muy escasos que se han presentado también. Entonces nosotros aquí tenemos nuestro primer recibo, el 7001, del 2 de julio del 2011. Yo he usado letras para no usar nombres, entonces allí tenemos del hermano o hermana A, la cantidad de $2,000, y en la parte siguiente también están $2,000. En diezmos ha dado 1,000, en primicias 200, en escuela sabática 100, en misionera 100, en pobres 100, agradecimiento 100, jóvenes 100, protemplo 100, educación 100, escuela sabática extranjera 100. El total es de $2,000. Entonces nos damos cuenta de que está bien detallado. Existen casos, por ejemplo, que en un sobre viene, por ejemplo, hablando del que hemos acabado de analizar. Está registrado $2,000 en sus contribuciones. Pero ¿qué pasa? Que vino 1950. Faltan $50. ¿Qué hacer con esto? El primer paso es ir a la persona con el sobre como lo ha recibido y demostrarle que falta el dinero. La persona será consciente en demostrarlo que en verdad fue un error, se ha equivocado y dará los $50 de diferencia. En otros casos, no se puede llegar a un acuerdo, pero el tesorero es honesto y dice que no lo recibió, tampoco lo puede pagar, entonces debe él descontar de una ofrenda, pero nunca se descontará del diezmo. Si el caso se presenta en una forma distinta, ha venido más dinero que el que viene registrado, debe de hablar con la persona. Si la persona le da autonomía para registrarlo, entonces debe de registrarse a diezmo. O sea, nosotros, el casillero que debemos de cuidar siempre es los diezmos. No afectar a los diezmos porque no es correcto. Si falta, podemos sacarle de alguna ofrenda, pero si sobra, debemos de aumentarlo al diezmo. Estos casos se presentan muchas veces en las iglesias. A veces vienen los sobres sin nombre, a veces vienen los sobres incompletos del dinero, incompletos de datos. Entonces toca el tesorero con sabiduría poder hacer un buen registro contable, poder manejar de la mejor forma los fondos de la iglesia, porque son los bienes del Señor. Alcanzamos todavía a mirar un segundo recibo y tenemos el 7002. La fecha la misma, el 2 de julio del 2011.
Allí debemos de colocar siempre el lugar, es aconsejable. La iglesia aquí le he denominado como ABC. Viene, el dinero ha venido del hermano B. La cantidad total es de $300. En palabras escrito $300. Debe ir la firma del tesorero. Y es de diezmos 200, de primicias 10, de escuela sabática 10, misiones 10, pobres 10, agradecimiento 10, jóvenes 10, protemplo 10, educación 10, escuela sabática extranjera 20, y es un total de $300. Entonces no tenemos problemas, el registro ha sido hecho correctamente, por lo tanto podemos continuar elaborando otros. Tenemos el tercer recibo que nos dice que es el número 7003 del 9 de julio del 2011. Del hermano C, la cantidad de 100. En palabras está escrito 100. Debe ir la firma del tesorero. Y en el detalle nos dice que solamente dio diezmos. Entonces, estos $100 corresponden a diezmos. También tenemos estos casos, pero ya es labor del tesorero de trabajar con la iglesia para que los hermanos se acostumbren también a dar ofrendas. Personalmente les digo que es una bendición de Dios el hecho de nosotros dar ofrendas. Ojalá todos pudiéramos dar un segundo diezmo. Entonces la obra no tendría necesidades. Habría lo suficiente para cubrir las necesidades de los pobres, de los departamentos, de la iglesia, y cuando hay actividades como congresos, como reuniones, tendríamos también lo suficiente para cubrir esos gastos. Es importante de que nos mentalizamos de que no solamente debemos de dar el diezmo, como les a Dios le pertenece. Y ese es el deber del tesorero, enseñar a la iglesia a ser sistemáticos en sus diezmos y en sus ofrendas. Posteriormente vamos a continuar con la elaboración de este ejercicio de iglesia local. Gracias.